Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede de la Tacna. Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica. Departamento de Ciencias de la Computación. Carrera de Ingeniería Mecatrónica. Cátedra. Modelos discretos para la Ingeniería Mecatrónica. Asignatura. Fundamentos de la Programación. Docente Ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz. Periodo 2025-51. Octubre de 2025, marzo de 2026. Estudiantes. Armijo César Ronald Steven. Cabrera Azuay. Emanuel Alexander, Jiménez González, William Alexis, Palma Lucas Carlos Daniel, Quispe Coyaguazú Richard Steven. Carrera de Ingeniería Mecatrónica. Proyecto. Sistema embebido con Arduino y su aplicación en una máquina expendedora. Resultados de aprendizaje. Desarrolla algoritmos con subprogramas, librerías y arreglos en un lenguaje de programación con el objetivo de solucionar problemas afines a la carrera integrando equipos de trabajo colaborativo. Resultados de aprendizaje EUR-ACE. Aplica los conocimientos de las ciencias exactas, la disciplina y los componentes técnicos de la ingeniería mecatrónica para la creación, diseño, simulación, interpretación de los resultados, implementación y operación de sistemas mecatrónicos. Demuestra en su accionar profesional valores universales y propios en la ingeniería, tales como criterio ético de responsabilidad, seguridad, liderazgo, creatividad, trabajo en equipo, comunicación afectiva, respecto al entorno ambiental y responsabilidad social, de acuerdo con una formación continua e independiente. Sistemas embebidos con Arduino y su aplicación en una máquina expendedora. Resumen. 1. Introducción. 2. Herramientas y métodos. 3. Experimentación. 4. Discusión y resultados. 5. Conclusión. Y por último, referencia. Resumen. El proyecto Máquina Expendedora Miniatura Programable replica la lógica básica de una expendedora mediante un microcontrolador Arduino Uno, que entrega una pantalla LCD, un teclado matricial 4x4, un sensor óptico y dos servomotores SG90 para dispensar productos en dos rieles. La programación controla el flujo como una máquina de estado. Al encenderse la máquina, la pantalla LCD solicita ingresar una moneda para continuar. El usuario ingresa una moneda y posteriormente debe ingresar los códigos A1 o B1. El sistema valida la entrada, muestra el mensaje dispensado, activa el servomotor correspondiente a apertura de compuerta y luego recoge su producto. Finalmente regresa al mensaje inicial, lista para nuevamente otro proceso. Introducción. Las máquinas expendedoras constituyen un ejemplo representativo de sistemas automatizados que combinan interacción con el usuario, control lógico y accionamiento mecánico. En este proyecto se desarrolla una máquina expendedora miniatura programable con el propósito de aplicar contenidos fundamentales de programación en un contexto de hardware. El sistema se basa en un microcontrolador Arduino Uno que coordina entradas y salidas. El usuario selecciona un producto mediante un teclado matricial. La pantalla es LCD, comunica el estado del proceso y dos servomotores ejecutan la dispensión a través de compuertas en rieles independientes. La lógica del programa se organiza como una máquina de estados para garantizar un flujo claro: inicio, lectura de código, dispensación, entrega y decisión de continuar o finalizar. Esta propuesta permite evidenciar el uso práctico de estructuras de control, manejo de variables y secuencias de movimiento, así como validar componentes de manera incremental antes de integrar el sistema completo. Punto 2. Herramientas y métodos. Los materiales. Una placa de Arduino Uno para control del sistema. Una pantalla LCD 16x2 con módulo I2C para visualización de mensajes. Un teclado matricial 4x4 para ingreso del código.
dos servomotores SG90 para accionar la dispensación en los dos rieles, un protoboard, cables DuPont, macho macho y macho hembra, fuente de alimentación 5 voltios 3A con jack DC, interruptor y portafusible, condensador electrolítico 4070 a 1000 microfaradios, un condensadores cerámicos 100 nanofaradios, estructura física de madera, un sensor óptico IR para permitir el avance a la selección del producto. Funcionamiento. Inicio y mensaje de espera. Al energizarse el sistema, el Arduino inicializa la pantalla LCD y muestra el mensaje ingrese moneda para continuar. Se necesita que el sensor óptico reconozca el paso de una moneda para avanzar a la siguiente fase, que es la de escoger un producto. Ingreso de selección por teclado. El usuario introduce un código, dos caracteres, mediante el teclado matricial, por ejemplo, A1 o B2. El microcontrolador lee la secuencia y valida si corresponde al riel 1 con el primero, con el primer servomotor o riel 2 correspondiente al segundo servomotor. Si el código no coincide con los permitidos, se muestra el mensaje código no reconocido. Dispensador del producto. Cuando el código es válido, la pantalla muestra dispensando y el Arduino activa el servomotor correspondiente. El servomotor realiza un movimiento programado, apertura y cierre de compuerta, para liberar un producto desde el riel seleccionado, manteniendo el resto del inventario retenido. Mensaje de entrega y confirmación. Tras finalizar el movimiento del servo, la LCD presenta, recoge su producto. Luego el sistema vuelve al primer paso mostrando el mensaje. Ingresa una moneda, lo que indica que la máquina está lista para volver a iniciar un nuevo proceso. Punto 3. Experimentación. Ingeniería mecatrónica. El levantamiento de requerimientos funcionales, análisis, datos y servicios, diseño del software, implementación del algoritmo, compilación y ejecución. Levantamiento de requerimientos y funcionales. Ingreso de pago, detección de moneda. La máquina debe habilitar la compra únicamente cuando se detecte un pago válido. Para ello, el sensor óptico debe reconocer el paso de la moneda o pulso simulado y cambiar el estado del sistema de espera a selección del producto, evitando activaciones accidentales. Interacción con el usuario. La interfaz. La máquina debe mostrar instrucciones claras en la pantalla LCD. Por ejemplo, ingrese moneda, ingrese código, dispensando o recoge su producto. Y permite la entrada del código mediante el teclado matricial. El sistema debe validar el código ingresado y responder con mensajes de confirmación o error. Dispensando controlado del producto. La máquina debe accionar el mecanismo de dispensado de forma precisa mediante servomotores, activando únicamente el riel correspondiente al código seleccionado. A1, servo 1, B2, servo 2. El movimiento debe ser controlado, ángulo y tiempo, para liberar un solo producto de operación y luego regresar a la posición de bloqueo. Gestión del ciclo gestión del ciclo de operaciones y seguridad básica. Tras completar un dispensado, el sistema debe retornar al estado inicial y solicitar un nuevo pago, manteniendo el control secuencial del proceso. Además, debe operar con una alimentación estable, 5 voltios, y contemplar protección básica mediante fusible e interruptor, reduciendo el riesgo de fallos por picos de corriente durante el movimiento de los servos. Aquí visualizamos análisis de datos y servicios, variables y funciones. Diseño del dispositivo. Se presenta el ensamblaje físico del sistema integrando el teclado como una unidad de entrada, el Arduino para el procesamiento y la pantalla con los motores como unidades de respuesta. El diseño del diagrama del circuito electrónico. Aquí vemos el microcontrolador recibiendo las órdenes de los botones y
activar cada parte en el momento exacto para que la máquina funcione. Implementación del algoritmo. Para este algoritmo hemos trabajado en DeepSeek utilizando la biblioteca include stdio.h. La compilación del algoritmo, hemos tenido un error de cero, lo cual ha sido una compilación exitosa. De igual forma, la ejecución y prueba del algoritmo, dándonos el resultado. Implementación del algoritmo en código Arduino. Compilación del algoritmo en código Arduino. Ejecución del algoritmo en Arduino. Pasos de construcción. Paso 1. Se establecieron zonas de la protoboard para la conexión de los componentes y sus debidos requerimientos. Una zona para la alimentación general, una zona para los módulos de baja potencia, como lo son la pantalla LCD y el sensor óptico, y una zona para los servomotores, que son módulos de alta potencia. Paso 2. Para el sistema de alimentación se dispuso del jack DC hembra cuyo lado positivo de 5 voltios fue conectado por medio de un cable AWG18 y soldado al interruptor. Posteriormente el mismo cable fue soldado al portafusibles para que hiciera la conexión entre ambos y también fuera conectado a la protoboard. Y el lado negativo del jack se colocó un cable para que fuera directamente conectado a la protoboard de GND-TIAR. La fuente de 5 voltios irá conectada al jack DC hembra para la alimentación. Paso 3. Se colocó un condensador electrolítico de 470 microfaradios cerca de la zona de donde se alimentarán los servomotores para que no sufran pérdidas de potencia en el funcionamiento. Y se colocó un condensador electrolítico de 1000 microfaradios como prevención, en la zona de la protoboard donde es la entrada principal de la alimentación. Se introdujeron además condensadores cerámicos de 100 nanofaradios, uno cerca de la conexión de la pantalla LCD y uno cerca de la conexión del sensor óptico y uno más cerca de la conexión de los dos servomotores. Paso 4. Se conectó la pantalla LCD a los rieles de la protoboard para su alimentación y se realizó la conexión del SDA al pin A4 del Arduino y el SCL al pin A5. Paso 5. El teclado matricial se conectó a los 8 pines del Arduino según las filas correspondientes, de 4, de 5, de 6, de 7 y las columnas de 11, de 12, de 8 y de 13. Paso 6. Los dos servomotores fueron conectados a la zona de la protoboard con un condensador electrónico para su alimentación, además de ser conectados a los pines D9 y D10 del Arduino. Paso 7. Se diseñó una estructura que cumpliera con las condiciones de espacio requeridas por los componentes electrónicos, como una ventana para la pantalla LCD, agujeros para el paso de los cables correspondientes a los servomotores y teclado matricial, dos espacios que servirían como rieles de dispensación, una zona de bandeja de retiro y dos mini estanterías para colocar la protoboard y la placa Arduino. Paso 8. Con la estructura física y los componentes electrónicos en su lugar, se hicieron pruebas para el funcionamiento conjunto y se ajustó los ángulos y velocidad de rotación de los servomotores para que fueran capaces de dispensar chicles sin trabarse. Resultados. La máquina expendedora se inició correctamente en el estado de espera, mostrando en la pantalla LCD el mensaje ingrese moneda para continuar, lo que permitió verificar la correcta inicialización del módulo 12C y la visibilidad de la interfaz de usuario. El sensor óptico respondió de manera funcional como indicador del proceso al detectar el paso de la moneda. El sistema cambió de estado y presentó el mensaje ingrese código del producto, confirmando la sincronización entre sensores y actualización de la pantalla.
El teclado matricial registró correctamente las dos teclas, letra más número. Los códigos A1 y B2 fueron reconocidos y en consecuencia el sistema mostró el mensaje dispensando y activó el servomotor correspondiente sin interferencias en el otro canal, demostrando una selección diferenciada por real. Los servomotores CG90 ejecutaron el movimiento programado de liberación en el rango establecido con retorno a la posición inicial, lo cual resultó adecuado para una acción tipo compuerta y proporcionando una dispensación controlada. Posteriormente, la pantalla presentó el mensaje recoja su producto durante el tiempo definido y el programa reinició el ciclo de forma automática, retornando el mensaje de ingrese moneda para continuar. Cuando se registraron códigos distintos a A1 y B2, el sistema rechazó la orden y mostró código no existente, permaneciendo inactivo hasta recibir un código válido. Este comportamiento evidenció una validación efectiva de entradas y evitó activaciones indebidas del mecanismo de dispensación. Discusión. Los resultados evidencian que la máquina expendedora cumplió de forma coherente lo definido en el algoritmo. Inició en estado de espera, solicitando moneda. Permitió continuar únicamente después de la detección del sensor óptico y mostró en la interacción mensajes claros en la pantalla LCD. Asimismo, la lectura del teclado matricial permitió reconocer de manera consistente los códigos A1 y B2, activando el servomotor correspondiente, evitando activaciones indebidas ante códigos no válidos. Sin embargo, se identifican limitaciones propias del prototipo, como la necesidad de ajustar ángulos y tiempos de apertura para reducir atascos y asegurar la salida de un solo producto. Conclusiones. El desarrollo de la máquina expendedora eh, de bajo costo basada en un microcontrolador, una interfaz de usuario y actuadores tipo servomotor capaz de ejecutar un ciclo completo de operación. Las pruebas realizadas evidencian que la lógica programada funciona de forma consistente. El sistema permanece bloqueado hasta la detección de una moneda mediante el sensor óptico. Reconoce correctamente los códigos, activa únicamente el servomotor correspondiente y comunica cada etapa con mensajes claros en la pantalla, reduciendo errores de uso e incrementando la confiabilidad del proceso. La estructura de madera y rieles dispensadores confirmó que el desempeño del sistema no dependía únicamente del código, sino también de la precisión del diseño físico, pues la alineación de compuertas, la inclinación de rieles y el acople de servos incluyen directamente en el dispensado controlado. Por ello, el proyecto consolidó competencias prácticas de diseño mecatrónico al combinar construcción electrónica y control programado en un prototipo operativo. Recomendaciones. Para implementar un sistema automatizado de una máquina expendedora programable de bajo costo, se recomienda seleccionar un microcontrolador Arduino, una interfaz de usuario y actuadores tipo servomotor que sean capaces de ejecutar un ciclo completo de operación. Para reducir errores en el uso e incrementar la confiabilidad del proceso, se recomienda implementar una lógica programada que sea consistente con el funcionamiento del sistema. Permanecer bloqueado hasta la detección de una moneda mediante el sensor óptico. Reconocer correctamente los códigos. Activa únicamente el servomotor correspondiente y comunica cada etapa con mensajes claros en la pantalla. Para consolidar las competencias prácticas de diseño mecatrónico como construcción electrónica,
y control programado en un prototipo operativo, se recomienda pulir tanto el código de funcionamiento como también el diseño físico, pues la alineación de compuertas, la inclinación de rieles y el acople de servos motores influyen directamente en el dispensador. Referencias. A continuación tenemos juntadas todas las fuentes que visitamos y de las cuales encontramos información que podemos utilizar de referencia para la elaboración del proyecto.